surgiendo o estaba minando en la congregación de la iglesia en Colosenses. Pero el día de ahora vamos a regresar a leer el versículo 9. Mire lo que dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Hermano, una de las claves para que usted y yo tengamos el conocimiento de la voluntad del Señor es que usted y yo oremos. Si usted y yo no tenemos ese don o ese tiempo para dedicarnos a orar, hermano, el hecho de sentarnos y podernos tomar unos minutos con el Señor, aunque sea de esa manera, comenzar. ¿Cómo el Señor nos va a decir cuál es su voluntad? Yo no sé, hermano, si usted disfruta estar con sus amigos. Hay amigos que son tan, no sé, tan detallistas, que le hablan a un grupo de amigos, ¿verdad? Y disfrutan estar con ellos. Mira, ¿qué te parece si nos reunimos en tal lugar y nos tomamos un cafecito y platicamos? Y en vez, hermano, cuando está buena la plática, porque uno añora estar con los amigos, pasan 2, 3 horas, 4 horas y ni sentimos. ¿Por qué? Porque anhelamos, porque queremos estar con esos amigos. Hermano, el tiempo de oración suyo y mío tiene que ser así. Que usted y yo deseemos estar con nuestro mejor amigo, que es el Señor. El único amigo que siempre está con nosotros, que es Cristo. Anhelemos estar con Él, hermano. Muchas veces usted y yo no tratamos de estar a solas con el Señor porque nos baja la moral en veces. Comenzamos a meditar o a pensar de que le apagué el fuego a los frijoles y ya se perdió. Ay, a saber cómo va a salir el capítulo mañana de la novela. Ya se perdió también. ¿Por qué? Porque no le sentimos ese placer a la plática. En vez, hermanos, nos ponemos a chatear o a hablar por teléfono y solo escuchamos la voz de alguien, pero ahí nos quedamos y un montón de tiempo. ¿Por qué no tenemos esa capacidad de esperar en el Señor y de tener esa intimidad con Él? Usted y yo, nuevamente se lo digo, no vamos a poder saber cuál es la voluntad del Señor si no tenemos ese tiempo de oración. No vamos a poder tenerlo. Ahora, hay un consejo que la palabra del Señor nos da con relación a lo que es la oración, y vamos a ir al libro de Santiago en el capítulo 1 y versículo 5. Búsquelo ahí, ya vamos a regresar allá a Colosenses. Yo voy a regresar. Mejor voy a leerlo ahí con la hermana. Ya lo tiene, hermano. Amén. Dice la palabra: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora, vemos que son dos, ¿cómo decirle? Dos grupos de personas diferentes. Santiago le estaba hablando a una iglesia que estaba perseguida, una iglesia que no tenía un templo específico y que ellos no lograban comprender por qué le llegaban las pruebas. ¿Por qué el hecho de que capturaron al hermano? ¿Por qué capturaron al papá? ¿Y por qué lo hicieron desaparecer?
no lo comprendían de esa manera. No comprendían los jóvenes por qué tenían que dejarlo todo y salir corriendo con papá y mamá para otra ciudad. No lo lograban comprender. No comprendían los niños por qué tenían que dejar sus juguetes, por qué tenían que dejar sus muñecas. Entonces viene Santiago y les dice a ellos: para que ustedes y yo sepamos por qué viene la prueba y cómo superarla, pidámosle a Dios sabiduría. Cuando usted y yo, hermanos, no sepamos por qué viene ese problema a la vida, porque en veces no sabemos si es una prueba, porque en veces no sabemos si solo es un llamado de atención, porque no sabemos en veces si es un juicio de Dios. Usted y yo tenemos que pedirle esa sabiduría al Señor. Y Santiago le dice a la iglesia: pídanle al Señor por medio de la oración. Díganle a Él que ustedes no lo logran comprender. Hermano y hermana, usted y yo tenemos que hacer lo mismo. Señor, ¿y por qué no me regalas la sanidad? Si yo estoy ahí, Señor, yo estoy ahí escuchando tu palabra, yo te creo. Ahora hasta estoy viniendo a la oración los domingos a las 7. Yo vengo a ayuno y oración presencial. ¿Y por qué no me das la sanidad? Yo necesito que tú me digas. Hermano, usted y yo le podemos decir al Señor eso en oración. Que nos dé esa sabiduría. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos que seguir haciendo? ¿Qué tenemos que quitar de nosotros para que Él nos comience a bendecir? Yo le decía a alguien esta semana y le decía: para que seamos restaurados hay que hacer 3 cosas. Número 1, tenemos que sentarnos para ver qué es lo que quiere el Señor. Número 2, tenemos que sentarnos para pensar qué es aquello que el Señor quiere que quitemos de en medio para que venga otra vez la bendición. Y número 3, qué es lo que Dios quiere que sigamos haciendo para Él. Y muchas veces, hermano, no tenemos esa conciencia. ¿Por qué? Porque no le pedimos la dirección al Espíritu Santo. Y llegan esos problemas y no hayamos qué hacer. Entonces, en esa situación estaba la iglesia que Santiago le escribía. Ahora, regresemos a la iglesia de Colosas. ¿Qué era lo que estaba pasando en Colosenses? Mire, la parte A del versículo: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. Que Dios les dé sabiduría. Eso les estaba diciendo. Ahora, ese conocimiento que habla más adelante, mire, siga leyendo el versículo, dice: y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, ¿qué era lo que estaba pasando en sí en la iglesia de Colosas? Que se había metido la influencia de filosofías humanas. El conocimiento viene de la palabra, de una palabrita griega igual a gnosis, genosis, creo que así es. ¿Y qué quiere decir eso? El conocimiento absoluto. Eso es lo que quiere decir. Entonces venían estos falsos maestros y llegaban a la iglesia o andaban ahí alrededor de la colonia o de la ciudad de Colosa y comenzaban a minar el conocimiento de los hermanos. ¿Y cuál era la enseñanza? Venían y les decía: mira, si no es necesario que seas hermano en Cristo,
Si no es necesario que pases ahí en la iglesia sentado. Si no es necesario, si mira, con el pleno conocimiento de Dios, eso es todo. No necesitas nada más. Solo necesitas saber quién creó los cielos, quién ordenó eso, quién creó la tierra. Solo necesitas eso y nada más. Vos tenés la capacidad para salvarte. Vos tenés la capacidad para sanarte. Y esas filosofías todavía están en nuestros tiempos, hermano. Esas ideas erróneas todavía siguen en nuestros tiempos. ¿Y cuál era el objetivo o cuál es la característica de esos pensamientos, de esas enseñanzas erróneas, hermano? Alejarnos de la presencia de Dios. Una de las cosas que el pueblo de Dios tiene que aprender, hermano, es que usted y yo dependemos del Rey. Cuando usted y yo comprendamos que lo que viene a nuestra vida es por la voluntad del Señor, todas las cosas van a comenzar a sentir, a tener sentido en nuestra vida. Y vamos a dejar de estar juzgando al Señor. Vamos a dejar de estar murmurando en contra de Él. Entonces, esto era un problema que tenía la iglesia en Colosas, que esos falsos maestros habían entrado a la ciudad. Está bien, hermano, pero el problema es que no solo entró a la ciudad, sino que entró a la iglesia, y ese es el problema. Y por eso es importante que lo veamos ahora. ¿Sabe por qué? Porque también en nuestra iglesia ha adentrado esa filosofía. Porque habemos algunos que creemos que no es necesario que nos sigamos congregando. Porque algunos creemos que ya no es necesario que nos pongamos a servir. Porque algunos creemos que ya no es necesario ir y ganar alma o compartir el evangelio con las demás personas de Cristo. Ya no es necesario que ofrendemos o diezmemos. Algunos lo creemos. Hay muchas sectas que entraron a nuestro país de esa manera. Los salvos siempre salvos. No, ¿y para qué te vas a bautizar? Si vos ya recibiste a Cristo y y ya es suficiente. No, eso es una mentira. La palabra del Señor no lo dice así. No, que si vos ya recibiste a Cristo, ¿para qué vas a ir a escuchar los jueves a ese viatorio? La Biblia no lo dice así, hermano. La Biblia dice que usted y yo tenemos que gozarnos en aquellos que nos digan: vamos a la casa del Señor. Eso lo dice la Biblia. Pero entraron filosofías. ¿Y sabe cuál fue el problema? Que les comenzamos a escuchar. Ya no es necesario, decía, saber más del Señor. Por eso muchos comenzaron más a trabajar y menos a congregarse. Por eso muchos comenzaron más a estudiar y menos a congregarse. Por eso muchos comenzaron a la vida social y dejaron de congregarse. Y cuando vino el problema en la vida, ¿sabe qué? No supimos qué hacer. Y lo primero que hacemos es retirarnos de Dios. Es amargar el corazón. Es volvernos, ¿cómo decirle?, violentos contra Dios. El sábado, en una de las meditaciones que tuvimos en el ayuno y oración, hablábamos de la amargura del corazón de Ana.
porque Dios no le había contestado su petición. Y muchos estamos igual que Ana, pero ¿sabe cuál es la diferencia de Ana? Que Ana lo superó. Que Ana llegó a los pies de Cristo, le pidió que lo restaurara, le dijo: yo quiero ser mamá, y Dios le escuchó. Esa es la diferencia. No es alejarnos más del Señor, hermano. En cambio, es acercarnos más a Él. Mire, dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Con relación a lo espiritual, hermano, Pablo le explica muy bien a otra iglesia. ¿A cuál iglesia? A la iglesia en Corinto. Y vamos a ir allá. Primera de Corintios, hermana. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 12 y 13. Vamos a ver qué fue el consejo que Pablo le dio a esa iglesia con relación a lo espiritual. Dice la palabra: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Amén o no amén? ¿Verdad que sí? Sino el espíritu que viene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Y esto es lo que yo quiero que guarden su corazón. Mire qué dice: acomodando lo espiritual. ¿A qué dice? A lo espiritual. Por eso no encaja cuando usted anda allá en el partido creyendo usted que está alabando al Señor, y en veces nos equivocamos. En vez de decir gol, decimos aleluya. No. Por eso no va a encajar que Dios vaya a responder tu petición, mi hermano o mi hermana, si tú estás allá en las ruedas, en vez de estar adorando al Señor. Es que son las fiestas patronales de donde vive el pastor Viatoro, allá en San Marcos. Por eso yo me voy para allá. No, hermano. Lo primero es primero. ¿Y sabe qué es lo primero? Es Cristo. Él tiene que ser el primero y el último en nuestra vida. Y ahí ya no hay cabida. Ahí ya no hay cabida. Y se lo dijo a los de Corinto. Porque ellos eran unas personas muy pensantes. Los griegos eran personas extremadamente sabios, pero en la sabiduría humana. Entonces vino y les dijo a la iglesia: no, es que lo humano, el conocimiento humano de nada les va a servir, porque ustedes tienen que acomodar lo que es espiritual con lo que es del Espíritu. Por eso no encaja, hermano, que usted traiga sus malas palabras a la iglesia. Por eso no encaja, hermano, que usted quiera hacer el altar familiar en su casa, pero una hora antes ha estado escuchando la cuchupa. No sé qué es eso, pero bueno, no encaja. No encaja, hermano, de que usted venga bien elegante a servir a la iglesia, pero días antes le ha querido golpear a su esposa, o ella golpearlo a usted. No encaja. ¿Por qué? Porque hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Eso les estaba diciendo a la iglesia de Corinto. Ahora, estos falsos maestros, esos maestros que comenzaron a tocar las puertas de los hermanos en Colosas, enseñaban a las personas que con su sabiduría de lo cósmico
era lo suficiente, que no se necesitaba de adorar a Dios, que solo con eso ellos ya lo tenían todo ganado. Como algunos de nosotros lo creemos también. Pero igual, veamos qué enseña Pablo nuevamente a la epístola a Corintios. Capítulo 1, hermana, por favor. Vamos a leer ahí, creo que 3 versículos: 19, 20 y 21. Mire lo que le dice Pablo a los de Corinto, y también es aplicable a los de Colosa. Mire lo que dice: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. De nada nos va a servir esa sabiduría si estamos alejados del Señor. De nada nos va a servir. Decía mi pastor hace unos cultos atrás que él se alegra cuando sabe que los jóvenes de nuestra iglesia se van a graduar y le dicen al Señor: este título lo tengo por la gracia del Señor. Y eso es así, hermano. Cuando Dios le regale su carrito que tanto está pidiendo, venga y traiga sus llaves y dice: gracias al Señor yo tengo este carro. Cuando Dios le regale su casa, cuando Dios le regale ese trabajo, venga y dígale: gracias a la voluntad del Señor yo lo tengo. Yo lo tengo. No ha sido por mi capacidad, no ha sido por mi inteligencia, ha sido porque la voluntad del Señor así lo quiso. Vamos a regresar, versículo 10, allá en Colosenses. Comportándonos como Dios quiere. Ahora vamos a acomodar lo espiritual a lo espiritual que hablaba con los corintios. Mire qué es lo que dice la palabra: para que andéis como es digno del Señor. Una pausa ahí. Para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo quiere el Señor que andemos? Dignos. Pero ¿cómo lo puedo lograr? Una buena pregunta. ¿Cómo voy a saber yo si lo que estoy haciendo es digno del Señor? Yo traigo, hermanos, 3 cositas para comenzar esa brecha, para hacer lo que al Señor le agrade. Número 1, bajo el temor de Jehová. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Para ir contestando esa pregunta: ¿cómo quiere el Señor que andemos? ¿Cómo tenemos que andar? Veamos el primer consejo en Proverbios 1:7. Mire, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Espéreme, que siempre se me olvida la pregunta. ¿Cómo quiere el Señor que ustedes y yo andemos? Bajo el temor de Él, hermano. Cuando usted y yo le tenemos respeto al Señor, dejamos de hacer cosas porque le van a disgustar a Él y nos van a traer problemas a nosotros. ¿Cómo podemos andar para agradar al Señor? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, aquellos que no quieren la sabiduría, espero que aquí no haya ninguno de ellos. Amén.
Nadie dijo amén. Desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amonestaciones de la sabiduría. Ese es el tema que viene después. Desprecia la sabiduría y la enseñanza. ¿Sabe qué desprecia? El tener respeto a Dios. Usted quiere ser una persona que se deje guiar o quiere hacer lo que, como el Señor quiere que ande en el respeto de Dios. Respételo o respetémoslo. Esa palabra ahí, temor, es igual a respeto. No es igual a que yo le tengo miedo porque tiene un gran palo y me va a dar en la cabeza. No. Es respeto. Usted y yo le tenemos que tener respeto al Señor. Y muchas veces nos confundimos. Muchas veces creemos que quien nos tiene que respetar es Él. Pero no. Número 1. 2. Santiago 1:22. Veamos cuál es el consejo de Santiago 1:22. Hacedor de la palabra. El Señor quiere que ustedes y yo seamos hacedores de la palabra. Santiago 1:22 dice: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No, si en la iglesia nos vemos bien bonitos. Y ahí todos somos hermanos en Cristo. Todos nos saludamos, Dios le bendiga. Hasta tenemos una manera de hablar diferente a los demás. Amén, gloria a Dios. Qué placer verlo, que el Señor derrame bendiciones sobre su vida. Pero de esa manera no estamos siendo hacedores de la palabra. Pero el Señor quiere que ustedes y yo, el día de ahora, andemos haciendo la voluntad de Él. Que hagamos lo que Él nos dice por medio de su palabra. Vamos a un tercero. Ese lo encontramos en Gálatas capítulo 6, versículo 9. Voy un poco rápido porque ya es un poco tarde y yo quiero terminarla. Gálatas 6, 9. Que no nos cansemos de hacer el bien, hermano. Aquí ya les tocó a algunos. Mire qué dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hay una promesa ahí. ¿Y cuál es la promesa? Que a su tiempo vamos a segar, que a su tiempo vamos a cosechar. Y verdad que bien bonito, ¿verdad? ¿Quiénes quisieran cosechar buenas cosas? Levante su mano, quiero ver. Amén. ¿Quiénes quisieran cosechar un viaje a Europa? Aleluya. ¿Quiénes quisieran cosechar materiales para construir la casa? Amén, gloria al Señor. ¿Quiénes quisieran cosechar un Mercedes-Benz? De la 21. Amén. ¿Quiénes quisieran cosechar un buen rancho en la playa o en el lago? Gloria al Señor. Esa es una promesa que podemos cosechar. Ahora, lo que no nos gusta son los prerequisitos. Mire lo que dice el versículo al principio: no nos cansemos pues de hacer el bien. No se canse. Ay, que este hijo no me entiende, yo ya estoy aburrido. No se canse. Que este solo va a bajarme el dinerito, el poco dinero que tengo. No nos cansemos. Ahí dice yo, a mí no me vea mal, hermano, la palabra del Señor dice eso. Que no nos cansemos de hacer el bien a todo aquel que lo necesita. Que yo ya tengo una hora de estar ahí haciendo la cola y que no pase este tráfico. Y de repente se mueve y viene el otro y le pide el permiso y no lo queremos dar.
dejamos de hacer el bien. Nos olvidamos de ser generosos. El miércoles, el día de ayer en la mañana, de eso estábamos hablando en el programa que tengo ahí en las redes sociales. Ser generosos. Ese es prerequisito. Pero abajo también dice otro. Dice, si no, desmayamos. O sea, que siempre, constantemente lo sigamos haciendo. Ahora, decíamos que esos consejos eran por cómo quiere el Señor que andemos. Número 1, bajo el temor de Jehová. Número 2, que seamos hacedor de la palabra. Y número 3, que no nos cansemos de hacer el bien. Aún a ese cobrador que no nos quiere regresar el vuelto. Aún a esa suegra que está hablando en contra de nosotros y es una mentira. Espérate, ya va a tocar hacer carne molida. Molida, le voy a hacer ahí un vaso de vidrio. No, no dice esa la palabra. Que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo todos vamos a segar, vamos a cosechar. Ok, regresemos a Colosenses. Mire qué más dice. Ay, Dios mío, ya queda más poco tiempo. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Y cómo le puedo agradar, pastor? ¿Cómo le agrada a usted que alguien le trate? Porque esa es la clave para que usted y yo estemos en paz con todo. ¿Sabía usted eso? Que usted y yo tenemos que tratar a las personas como nos gusta que nos traten. ¿O no, amén? O dígame usted que sigue amando a esa persona que no le quiere ni hablar, que no le contesta ni sus mensajes. ¿Verdad que no? Deja de amarlo. Ok, vamos a ir a los consejos bíblicos. Agradándole en todo. ¿Cómo puedo yo agradarle al Señor? Proverbios 21:3. Proverbios 21:3. Si son muchos versículos, hermanos, discúlpenme, pero ahí también la hermana nos está ayudando. Ahí lo puede leer. Mire cómo le podemos agradar. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificios. Seamos justos. Seamos justos con nuestros hijos. Seamos justos con aquellas personas que trabajan bajo nuestro mando. No, es que sí, es que ella nos ayuda con la limpieza. Y como no puede ni leer, yo no sé qué es leer, pero no puede ni leer, yo la hago trabajar hasta las 12 de la noche. Y a las 5 y a las 4 de la mañana ya tiene que estar haciéndome el desayuno. No, hermano, eso no es ser justo. Sea justo con su esposa. Sea justo con su esposo. Hay que tratarlas bien si quieren que las traten bien a ustedes. ¿Amén o no, amén? Bueno, el consejo fue dado. Hacer justicia, eso le agrada al Señor. Usted y yo queremos hacer cosas agradables al Señor. En todo tenemos que hacer justicia. Otro consejo, Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Ya casi terminamos, hermano. Dice la palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Quiere usted ser una persona que agrada al Señor? Tenga fe en que Él puede. Tenga fe en que Dios le puede sanar. Tenga fe en que Dios puede restaurar su matrimonio. Tenga fe en que Dios puede restaurar su trabajo.
Tenga fe que Dios le puede quitar algo bueno para darle algo mejor. Tenga fe y sepamos esperar en Él. Si usted y yo le queremos agradar. Un consejo más. Romanos 12:1. Este me gustó, hermano. Usted quiere ser una persona agradable a Dios. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, o sea que nos está hablando a nosotros. Amén. Mire, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Buen testimonio. Que donde usted y yo nos movamos, dejemos una buena marca. Hace poco, 2 hermanas de las diaconisas me acompañaron a hacer una diligencia y pasamos a comer algo ahí cerca y llegó una muchacha a atendernos y lo primero que Dios puso, no solo en mí, sino en ellas dos, es que le habláramos de Cristo. Y comenzó ella a traernos las cosas y poco a poco, y fuimos hablando con ella poquito a poquito porque la podían regañar. Cuando ya habíamos pagado la cuenta, después ella regresó otra vez como a despedirse. Entonces le hicimos la invitación porque no queríamos que ella se sintiera comprometida. Estos no me han pagado y si yo no le hago la oración no me van a pagar. No, cuando ya habíamos pagado y todo, le dijimos: ¿quieres tú recibir a Cristo? Y dijo la muchacha con una gran sonrisa porque tenía unos grandes camanances: sí, quiero recibirlo. Y en ese instante recibió a Cristo. En todo lugar tenemos que presentar nuestros cuerpos agradables al Señor, hermano. Y para ir al último paso, en el versículo de Colosenses, dice: y creciendo en el conocimiento de Dios. Había otro: llevando fruto de toda buena obra. Solo les voy a dar la cita bíblica porque ya no tenemos tiempo. En el versículo 4, siempre de Colosenses capítulo 1. Y en Filipenses 1:11, si quieren me busca ese, hermano. Filipenses 1:11, veamos. Mire lo que dice: lleno de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Ese era, hermano. Amén, así, ¿verdad? Lleno de frutos de justicia. Me llamó la atención fíjese. ¿Por qué? Porque antes también ya nos había hablado de la justicia. Y si usted y yo queremos presentar o llevar buenos frutos delante del Señor, tenemos que ser personas justas. Y lo último, allá en el versículo de Colosenses: y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo lo puedo hacer? Leyendo la Biblia, estudiándola, pero sobre todo poniendo en práctica todas las enseñanzas que de ella recibimos. Que Dios les bendiga, iglesia. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Padre, muchas gracias por su palabra. Gracias por la enseñanza que el día de ahora nos ha compartido, Señor. Padre, gracias por este pueblo, porque ha venido, Señor, con el deseo sincero de alabarte. Yo te suplico, Señor, que si hay alguien en esta iglesia que no te ha recibido como Señor y Salvador, que en este día sea el día aceptable de su salvación. ¿Habrá alguien en el templo que pueda levantar su mano para decir: Señor, yo quiero recibirte? Que no le dé pena, hermano. ¿Habrá alguien en la iglesia? Gracias, Señor. Si en las redes sociales hay alguien, haga esta oración conmigo, por favor. Dígale: Señor Jesús, yo quiero recibirte ahora, Señor, como Señor y Salvador. Yo quiero, Señor, que veas mi corazón y mi vida agradable, Señor, para que me regales tu salvación. En este día
yo reconozco que he sido un hombre o una mujer pecadora, pero yo me arrepiento. En tu nombre hemos orado, Señor. Amén y amén. Bueno, iglesia, les voy a pedir que nos pongamos en pie, por favor. Vamos a hacer la recolección de nuestras ofrendas y de nuestro diezmo. Recuérdese que Dios bendice al dador alegre. Pongámonos en pie, iglesia, por favor. Lo nuestro tuyo es, hermana. Sí. Cantamos al Señor. Lo nuestro tuyo